Hola, buenas noches. Hoy es sábado 23 de mayo de 2020 y son las 12:22 de la mañana. Este es mi podcast, me llamo Roberto Jiménez y hoy quiero hablar del método Centinela. ¿Qué es o qué mide el modelo Centinela para la vigilancia epidemiológica en México y cuyos reportes vemos día a día en todos los medios a las 7 de la noche? Recordemos que con este modelo o metodología, México es como está presentando su número de casos confirmados, de defunciones confirmadas, y estos datos son los que se toman a nivel internacional como las estadísticas de México. Empecemos con una idea sencilla. Elecciones presidenciales. Por ejemplo, en México hay 89 millones de electores, de personas que pueden votar. De esas personas se sabe que no votan todas. De hecho, en la última elección aproximadamente participaron 57 millones de votantes. Ellos son los que decidieron prácticamente al ganador de la elección. La pregunta es, ¿se puede conocer previamente al día de la elección quién va a ser el ganador? ¿Quién tiene la ventaja o qué candidato tiene la ventaja sobre otros? Y la respuesta es sí, sí se sabe. Se sabe porque se aplica un muestreo aleatorio. Muestreo aleatorio, dependiendo la confianza que se desee, puede rondar entre 1000 a 5000 individuos. Basta con indagar en 1000 a 5000 individuos cuál es su intención de voto, y con esta cantidad de personas ya podemos saber, votarían por alguno de los candidatos. En este caso, pensemos lo siguiente. Pensemos que se hace una muestra. Por cierto, esta muestra debe de tener una característica muy importante. Debe de ser aleatoria. Es decir, debe de ser completamente al azar o definido desde otros parámetros. Cada individuo dentro de ese padrón electoral debe de tener la misma probabilidad de ser seleccionado que otro. Eso es algo que es completamente al azar, es decir, no se le da preferencia a ninguna población, a ningún grupo de individuos. Entonces pensemos que hacemos un muestreo aleatorio. En este muestreo aleatorio nos encontramos que el 50%, a modo de ejemplo, va a votar por un candidato, llamémoslo el candidato A. Ya encontramos que en nuestra pequeña muestra, el 50% va a votar por el candidato A. Bueno, como esta muestra es aleatoria y de hecho también es representativa, es decir, las características que se visualizan en la población, de acuerdo a pensamiento político, están también contenidas en la muestra. Y por este motivo puedo decir lo siguiente. Si 57 millones de votantes son los que van a participar y la muestra arrojó que aproximadamente un 50% de ellos votaría por el candidato A, eso me lleva a una conclusión. Seguramente el candidato A, más o menos cierto margen de error, el día de la elección va a tener la mitad, es decir, el 50% de los 57 millones de votos. Entonces, con un muestreo ya pude saber aproximadamente y con un margen de error muy pequeño cuál es la cantidad real de votantes que puede haber el día de la elección. 50% de 57 es un dato muy cercano a los 28.5 millones de individuos. ¿Ok? Espero no estar haciendo la cuenta mal. Y esto, lo increíble, es que se realiza con una muestra de apenas 1000 o 5000 individuos. Esto es lo increíble. ¿Qué es entonces el modelo Centinela con el que el gobierno mexicano, la Secretaría de Salud, está midiendo los casos de la pandemia que se está presentando en nuestro país? Pues el modelo Centinela también es una muestra. De hecho, la muestra es sobre las unidades médicas.
que se sabe que hay aproximadamente un poco más de 26,000 unidades médicas en todo el país. Pues el modelo Centinela es una muestra de eso. Tiene 475 unidades médicas. Pero aquí hay un detalle muy importante. El modelo Centinela no es una muestra aleatoria. No es una muestra representativa. ¿Por qué motivo? Regresemos al ejemplo de la elección. Para yo lograr saber que 28.5 millones de personas aproximadamente iban a votar por el candidato A, yo tuve que sacar de toda la población a mi muestra. Es decir, la busqué en todas partes de mi población. Pero hay un problema con el modelo Centinela. El modelo Centinela solo son pruebas que se hacen dentro de las unidades médicas. ¿Esto a qué equivale? Esto equivale a lo siguiente. Ya no hacer la muestra del candidato A en toda la población, sino ir afuera de la casa de campaña un día de meeting del candidato A y preguntarles cuál es su intención de voto. Pues creo que es evidente, todo mundo diría que votaría por el candidato A. Pero ¿esto por qué está pasando así? Pues esto está pasando porque yo estoy yendo a una casa de campaña. Entonces, esta muestra no es aleatoria porque no estoy ubicando otros tipos de pensamiento. Pasa lo mismo con el modelo Centinela. No es un muestreo aleatorio porque no se está muestreando a toda la población, no se está haciendo al azar, sino se está haciendo específicamente en las unidades médicas. De hecho, dentro de las unidades médicas, sí es un muestreo aleatorio, estas 475 unidades de las poco más de 26,000. Pero referido a toda la población, no es una muestra aleatoria. Pues aquí preliminarmente lo que nos damos cuenta es que el método Centinela solo está midiendo tendencias, pero dentro de las unidades médicas, no dentro de la población mexicana. Ahora viene una pregunta importante, porque hay una crítica muy fuerte sobre si esto es bueno, ya que el modelo Centinela, al ser una muestra, requiere una pequeña cantidad de pruebas. Viene una pregunta importante. ¿Qué pasaría si hiciéramos pruebas a todo México? Imagínense que el día de mañana hay el recurso y la posibilidad de que cada mexicano se le realice una prueba, para este caso, del virus que se está presentando en la pandemia. Sucedería algo muy interesante, porque aproximadamente debe de haber unos 127 millones de habitantes en México. Y si mañana a todos les hicieran la prueba, sabríamos con un gran rigor y exactitud quiénes o cuántos son todos los contagiados. Solo que aquí empieza a surgir un pequeño problema. Esa información solo sería para el día de mañana, porque pasado mañana podría haber más infectados. Una semana después, el número de infectados seguramente sería muy distinto. Aquí el problema es que este es un fenómeno dinámico, no es un fenómeno estático. Entonces, al ser un fenómeno dinámico, continuamente está cambiando la cantidad de infectados. Y vuelvo a la pregunta, ¿serviría o qué sucedería si hiciéramos pruebas masivas a todo México? La respuesta es que solo tendríamos la fotografía de un día, de un pequeño momento. Solo específicamente ese día sabríamos realmente quiénes son los contagiados, dónde están los contagiados, cómo se están moviendo los contagiados, pero al siguiente día la información ya empezaría a perder utilidad. Eso sin mencionar otra cuestión, que son pruebas que en el mercado oscilan entre 3,500 y 5,000 pesos de costo. Pongamos un precio promedio, 4,250 pesos de costo, ¿ok? Para 127 millones de mexicanos, eso nos da aproximadamente 5.4 billones de pesos mexicanos o 237 mil millones de dólares si lo queremos convertir al precio actual del dólar. Es decir,
tendríamos un costo de 237 mil millones de dólares por aplicar 127 millones de pruebas y conocer específicamente en un día cómo se están comportando esos casos. ¿Y eso sirve? ¿Saber lo que está pasando en un día? ¿Eso es algo útil? ¿Eso es algo productivo? Quizá un ejemplo que tenemos aquí al lado es el caso de Estados Unidos. Ellos están midiendo bastante. De hecho, actualmente, al día de hoy, su cifra ronda por los 1.6 millones de casos confirmados. Y la cifra de defunciones ronda los 96 mil muertos. Como nos damos cuenta, la gente se mida o no que tienen o son portadores del virus, la gente está muriendo. No digo que sea bueno, no digo que sea malo, solo dejo allí el dato en el aire. El modelo Centinela, entonces, no es capaz de predecir el número de contagios. Incluso yo me atrevo a refutar algo que salió en la televisión, donde el mismo gobierno daba una cifra de los casos confirmados que ellos medían directamente del método Centinela y los casos reales. El razonamiento era el siguiente: si tenemos tenemos nuestra muestra de 475 unidades médicas de un total de poco más de 26 mil, hacemos el siguiente razonamiento. Esto se hace con otras enfermedades de vías respiratorias. Solamente se aplica el mismo razonamiento para el virus actual. El razonamiento es el siguiente: si en estas 475 unidades, nosotros hacemos cierto número de pruebas, obtenemos cierto porcentaje de pruebas, y después las 26,000 unidades nos pasan toda la información real, lo que podemos hacer es una pequeña regla de 3, una pequeña escala, por así decirlo, ¿no? En este caso, la escala estaría razonada de la siguiente manera. Entonces, si en las 475 estoy obteniendo este resultado de enfermedades respiratorias y después, en una fecha posterior, ya las 26,000 unidades me pasan todos los datos correctos, pues ya puedo saber aproximadamente cuánto es el factor de conversión, que era un famosísimo 8 que se estuvo comentando largamente. Pues eso es lo que se hace para estimar el número de casos, porque el mismo número de pruebas y de casos confirmados que se tienen para este nuevo virus, después se le aplica el mismo factor de esas otras enfermedades respiratorias, y finalmente se dice, pues entonces en las 26,000 debe de estar pasando entonces esto. Es prácticamente una pequeña regla de 3, por así decirlo. Pero hay un detalle, y por el cual yo digo que no me atrevo a decir que incluso esta idea no arroja el número real de infectados. Y es algo muy sencillo, que solo se están utilizando datos de gente que llega a las unidades médicas con cierto tipo de enfermedades respiratorias. Y no todo mundo llega a esas unidades médicas, o no todo mundo va a una unidad médica. Hay cierto porcentaje de la población que, por ejemplo, una gripa, pues ellos se la atienden en su casa, ¿no? Van a la farmacia y con eso basta, y el sector salud nunca se enteró de esa persona. Entonces, por eso, el número incluso debe de ser todavía más grande. De hecho, al día de hoy, este sistema o modelo Centinela nos dice que en México hay 62,527 casos y va en ascenso. Hay 6,989 defunciones y va en ascenso. De hecho, entramos al top 10 a nivel mundial de defunciones. Y se han aplicado únicamente 210,070 pruebas. Si se han aplicado 210,070 pruebas y hay 127 millones de mexicanos, ¿saben qué porcentaje es ese? Solo se le ha aplicado una prueba al 0.17% de la población mexicana. Ni siquiera al 1%, al
0.17% de la población se le ha aplicado una prueba para saber si es portador del virus. Un detalle importante es que el gobierno ha dicho, o estuvo diciendo anteriormente, que los fallecidos, esos no eran una muestra. Dijo, esos sí son los totales. Pero después vino y se desdijo. Y nos dijeron, no, efectivamente los fallecidos también son únicamente los que está arrojando el modelo Centinela, y hay seguramente más gente que está muriendo por este virus, pero no se está contabilizando. ¿Cuánto es el número real? No lo podemos saber. La metodología Centinela no lo puede saber, ni al inicio, ni en el desarrollo, ni en el pico, ni en la bajada, ni al final lo puede saber. ¿Por qué motivo? Porque no es un muestreo aleatorio. Es solamente un muestreo dentro de las unidades de salud. Una explicación aquí muy importante tiene que ver con el tema económico, porque el control de esta pandemia requiere o implica un gasto y seguramente una parte importante se lo lleva el número de pruebas. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos? Aproximadamente a datos del 2019, 21.4 billones de dólares. ¿Y cuánto ha invertido Estados Unidos en el tema de esta pandemia? En todo lo relativo al enfrentamiento de esta pandemia. Pues el dato más actual que tengo es que ha invertido 11% de su Producto Interno Bruto, lo cual nos dice que va a inyectar a la economía hasta 2.4 billones de dólares, que es el 11% de 21.4, para el enfrentamiento de la pandemia. Bueno, ¿saben cuál es el Producto Interno Bruto de México? 1.2 billones, el total, el del último, el del año 2019. ¿Y saben cuánto ha invertido México en el tema de la pandemia? Tan solo 1.5% de su Producto Interno Bruto. Eso nos da una cifra de 0.018 billones de dólares. Incluso ya ni siquiera tendríamos que hablar de billones de dólares. Ya diríamos tajantemente 18,000 millones de dólares. Entonces la cifra es contrastante. Mientras nuestro vecino del norte está invirtiendo 2.4 billones, en México solamente se está invirtiendo 0.018 billones o 18,000 millones de dólares. Que por cierto les recuerdo un dato. El dato que les recuerdo es que si hiciéramos la prueba de COVID a todos los mexicanos en un día, el costo sería de 237,000 millones de dólares. Es decir, ni siquiera serviría esto que ha invertido o que planea invertir en su totalidad el gobierno mexicano. ¿Es bueno? ¿Es malo el modelo Centinela? Yo no quiero tener ninguna postura. Simplemente les dejo algunas ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Indudablemente la poca inversión que requiere al ser una metodología basada en muestra. Y otra ventaja importante es que el esfuerzo y recursos únicamente se están centrando en los casos críticos. Es decir, si hay gente que es asintomática, que no requiere cuidados especiales y que basta con un simple confinamiento para que se recupere, pues ¿para qué estar midiendo a esa gente que pues no tiene ningún caso, se va a recuperar y no representa un caso grave? Mejor destinemos los recursos a la gente que va a necesitar camas de hospital, gente que va a necesitar respiradores. Esa es, digamos, una de las principales ventajas que tiene el modelo Centinela. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas es que nunca vamos a saber el número real de contagiados, ya que si lo referimos a toda la población, no es un muestreo aleatorio ni representativo. También, al pedirle a las personas con síntomas leves que vayan y se resguarden en sus casas, estos pueden llegar a representar un foco de infección en sus hogares, porque no hay la certeza de que estas personas estén guardando el confinamiento al pie de la letra.
Entonces las autoridades médicas o de salud, al decir que se vayan a sus casas, ese es un foco de infección. Esa es una persona que seguramente anda contagiando. La otra es que limita cierto nivel de decisiones. Por ejemplo, cómo decidir cuándo va a regresar la gente a su vida normal, dicho entre comillas. ¿Cómo decidirlo si no se sabe en la población realmente cuántos hay? No hay la certidumbre de saber el número exacto de contagiados. Finalmente yo podría decir algo. ¿Qué mide o qué es realmente el modelo Centinela? Lo resumiría en algo muy sencillo. Mide el comportamiento en las unidades de salud y algo muy simple. ¿Qué virus están circulando entre la población? Solamente mide eso. Lo que no hace es saber el número exacto de personas que hay. Eso no lo hace. El modelo Centinela solamente nos da las tendencias o los tipos de virus que más están circulando dentro de la población, pero de las unidades médicas, dicho de esa manera. Bueno, pues esta es una pequeña explicación que quise realizar sobre verdaderamente qué es el modelo Centinela. Pues dicho esto, realmente no sabemos cuántos casos puede haber en nuestro país. Hasta el momento, como les dije, se han confirmado 62.527 casos, pero bien pudieran ser 63.000, o bien pudieran ser incluso hasta 1 millón. O sea, no hay una forma tan clara, tan metódica de conocerlo, dados estos datos que tenemos. Realmente no existe una metodología que lo pueda realizar. Y como bien les dije, ni siquiera el estimado que presenta el mismo gobierno, ni siquiera es un número confiable, porque solamente está haciendo estimados con las personas que van a los centros de salud. Y lo vuelvo a repetir, no todas las personas van a los centros de salud. Una parte de la población, no sé qué tanta parte de la población, no va a los centros de salud y cierto tipo de enfermedades respiratorias pues las atienden de manera casera, por así comentarlo. Pues bueno, espero haber dicho o establecido algo que a manera informativa sea importante pues para las personas, también conociendo la naturaleza real de el modelo Centinela. Y pues bueno, hay que ser un poco precavidos con las cifras. También esto nos invita o nos lleva a otra reflexión. Hay que cuidarnos, ¿no? Porque realmente no sabemos cuántas personas ya pueden existir contagiadas, y si hay negocios, establecimientos, centros comerciales que están abriendo, pues se deben de cumplir en la medida de lo posible todas las normas de higiene para evitar que la propagación sea mayor y que el número de decesos, de defunciones, también está aumentando, como actualmente se observa que está aumentando. Porque solamente una defunción es importante cuando ya le toca a alguien muy cercano, a alguien pues que es, por ejemplo, de nuestra familia. Ahí sí ya no es solamente una estadística, ahí sí ya se convierte en un ser humano, en un ser querido que pues ha perdido la vida, y esperemos que no suceda eso. Bueno, muchísimas gracias y esto es todo de mi parte.